cálculo diferencial, sección 2, continuación. Bueno, habíamos quedado en que habíamos visto derivada de una función en un punto y función derivada. Ahora vamos ya a ver que cada función tiene su función derivada. Vamos a deducir algunas poquitas, no todas. Algunas poquitas porque es interesante. Y después vamos a usar una tabla de derivadas. Ya no vamos a depender de usar la definición. ¿Se ubican? Ya no vamos a independizar. La tabla ya está subida en, ¿cómo se dice? En el aula virtual. En el aula virtual, sí, en la Unipedia, ya está subida. Dice así, nosotros hicimos hasta ahora 2 ejemplos. Ejercicio 1, porque estoy en la parte 2, deducir la función derivada de cada una de las funciones que se detalla a continuación. Yo voy a hacer y alguna puede ser que hagan ustedes, la A, la B, la C, la D la hicimos ya, y eventualmente podría quedar propuesta la E para ustedes. La F, la G y la H directamente ni la hagan. La F y la E pueden quedar propuestas y quedan de tarea para la semana que viene. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno. Pero recuerden, vayan registrando que la G y la H la aceptamos. ¿Sí? Vamos entonces a... yo no estoy compartiendo esto, perdónenme. En el video sale. Acá está. Espera, perdón. Espera. Ahora lo voy a compartir. A ver. Hasta acá hicimos este ejemplo. Ejercicio 1, deducir la función derivada de cada una de las funciones que se detallan a continuación. A, B, C y D. El D lo hicimos. Yo voy a hacer A, B y C. El E y el F les quedan para ustedes como una tarea. El G y el H lo ignoramos. ¿Sí? Entonces nos vamos a MathType. Bien, recuerden entonces que E y F quedan propuestos y el G y el H no lo hacemos. Y este lo hicimos ya, el D. Bueno. Vamos a obtener la función derivada de la función constante. ¿Se acuerdan que una función constante es una recta paralela al eje X? Su pendiente, ¿qué ángulo forma con el eje X? 0. Su pendiente es 0. Vamos a probar que la derivada, la función derivada, sea cual sea el valor de X, siempre va a valer ¿cuánto? 0. Es decir, vamos a probar que si f de X es igual a C con C real, la función derivada vale 0. Entonces, ¿cuánto vale la función derivada? ¿Se acuerdan? Es el límite de, mejor dicho, el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De f en x más h menos f en x sobre quién. Sobre h. Bueno. Si la función es constante, si la maquinita es una constante, ¿qué quiere decir? Que todo valor que le entrego, ¿qué hace? Siempre, ¿qué me asigna como resultado?
La constante. Constante. Entonces, ¿cuánto vale f en x más h si f de x es constante? C. ¿Cuánto vale? 0. A ver, la función es f de x igual a c. Cada valor que le asigna la máquina me da c. 20c, 80c, menos 500c, número de Avogadro c, el opuesto el número de Avogadro c, mil millones c, 1000 millones elevado a 1000 millones c, el opuesto de 1000 millones elevado a la 500 millones c. ¿Cuánto vale f en x más h? Bien. Sí. F de x, ¿cuánto vale? Sí. Bien. ¿A qué es igual el numerador? ¿A qué es igual? C menos C, 0. 0 sobre algo que tiende a 0. ¿A cuánto tiende? Una indeterminación. Lo vimos en el capítulo primero. Fue para el parcial anterior. Indeterminación, por ejemplo, es 0 sobre... Es algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a 0. Esto es 0 sobre algo que tiende a 0. Es 0. ¿Recuerdan? ¿Qué probamos? Lo que buscábamos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a probar, ¿qué vamos a probar? Que la función derivada de la identidad, ¿cuánto vale? 1. Y está bien, porque la identidad forma un ángulo, la función identidad forma un ángulo de 45 grados con el eje X. ¿Cuánto es la tangente de 45? 1. Es una recta. Entonces la función derivada es la pendiente de la recta. Entonces vamos a probar que la función derivada es 1. Entonces, escribimos la definición. Si la función es f de x igual a x, la identidad, a cada número me asigna un espejo. Si le doy 2, ¿cuánto me da? 2. Si le doy 5, 5. Si le doy 1000, 1000. Si le doy menos 1000, menos 1000. Si le doy x más h, ¿qué me asigna como imagen? X más H. ¿Y f de x a qué es igual? A X. Muy bien. Cancelo. Cancelo. ¿Y qué me quedó? El límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De H sobre H. ¿Y a cuánto tiende este límite? Este sí es indeterminado, pero puedo cancelar h con h. ¿Y cuánto me da? 1. ¿Probé lo que buscaba o no? Sí. Perfecto. Bueno, ¿lo quieren copiar? Corregimos. A ver. Queremos probar que si la función es una función lineal, mx más h con m y h no nulos, la función derivada es m. Planteamos la definición. Si esta es mi ley, mi maquinita, ¿cuánto vale f en x más h? M por cuánto? Por x más h y eso más h, ¿sí o no? Y le resto, ¿qué le resto? F de x. ¿Y quién es f de x? M por X más H. Perfecto. ¿Todo eso sobre qué?
sobre h. sobre H. ¿Y ahora qué hacemos acá? Ay. Algo hice mal ahí, espera. Ahora sí. ¿Hago distributiva? Hacemos mx más mh menos mx menos h. Cancelo h con h. ¿Sí o no? H con el opuesto quise decir, ¿no es cierto? ¿Y qué otra cosa puedo cancelar? MX. Con su opuesto, muy bien. Y nos queda el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De mh sobre h. ¿Y cuánto nos da este límite? En realidad la m es constante, así que puede salir afuera, ¿sí? El límite de una constante por una función es la constante por el límite de la función. Entonces, ¿cuánto nos da este límite? Parecido a lo que pasó recién. ¿Esto a cuánto tiende cuando h tiende a 0? A 1. Por lo tanto, ¿cuánto nos dio el límite? M por 1, m. ¿Es correcto? Sí, claro. ¿A todos les dio así? No, a mí no. ¿Encontraste el error? Fíjate. Sí, en el principio me comí una H y Ya me imagino me dónde. arrastré. Esta es la ley. Claro, te olvidaste de sumarle la h, ¿no es cierto? Claro, después arrastré todo. Obvio, claro. Bien. Vamos a hacerlo al D. ¿Saben por qué? Porque vale la pena por lo que sigue luego. O sea que el que les va a quedar de tarea, si quieren, es el E, el de la raíz de X. Háganlo. Vamos a probarlo a este. X cubo. Vamos a probar que su derivada es 3x cuadrado. Y para alegría de ustedes, porque no creo que les guste mucho trabajar con esta definición, o me equivoco. No se equivoca. Bueno, es la última vez, lo prometo, salvo el de tarea. El de tarea, que es opcional, pero es un buen ejercicio. Demuestren este y se terminó. Y ya vamos a aprender a usar la tabla de a poquito. ¿Listo? Lo hacen este y lo corregimos. Y ya no hay más definición, salvo ese opcional. ¿De acuerdo? A ver, si la función es x al cubo, ¿cuánto vale f en x más h? La ley es x al cubo. ¿Cuánto vale f evaluada en x más h? X más h elevado al cubo. ¿Y cuánto vale f de x? X elevado al cubo. Eso va sobre h. ¿De acuerdo? Esto es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Entonces tenemos que desarrollo el cubo del binomio. Tengo x elevado al cubo más 3x al cuadrado h
más 3xh al cuadrado más h al cubo ¿está bien hasta ahí? Y esto ya lo tenía. ¿Podemos cancelar algo? No. Perdón, sí, quise decir. Esto. Y ahora sacamos factor común. Esto lo sacamos. Esto lo sacamos. Esto. Y si sacamos esto como factor común, esto se cancela, h, directamente lo doy por sentado y llego a que este límite a qué es igual. El de ¿cuánto nos da este límite? Cuando h tiende a 0. Esto tiende a 0, esto tiende a 0. La función derivada de x cubo, ¿cuánto es? 3x al cuadrado, perdón. ¿Alguno llegó a la meta? Bueno, cópienlo. Meta x al cubo. Bueno. Bueno, vamos entonces a lo que sigue. Bueno, vamos al ejercicio número 2. Dice, en el ejercicio anterior has visto en los ítems B, D y E las funciones derivadas respectivamente de la identidad cuadrática y cúbica. Completa cada una de las que se indican luego de las tres primeras e induce la ley para la función derivada de la función potencial de exponente natural. Nosotros sabemos que la función identidad, ¿cuál es su derivada? 1. ¿Sí o no? Se puede pensar como 1 por x a la 1 menos 1, siempre que x sea distinto de 0 ahí, ¿no? X cuadrado, ¿qué vimos? Es 2x, en realidad es 2 por x a la 2 menos 1, ¿sí? X cubo, ¿cuánto vale la función derivada? 3 por x a la 3 menos 1,
que es 2. ¿Correcto? ¿Cómo sería x cuarta, la función derivada? Sí. ¿Se animan a decirme cuánto me daría en base a las anteriores? 4x Bien. ¿Y x a la quinta? ¿Cuánto sería la función derivada de x a la quinta? 5x elevado a la 5 menos 1. O sea, 5x a la cuarta. Vayan registrándolo donde va. ¿Y x a la 6? ¿Cuánto sería la función derivada? 6x a la quinta. Muy bien. ¿Todos se ubican hasta acá? Sí. Y ya estamos en condiciones. ¿Cuánto sería la función derivada de x a la n con n natural? ¿Cuánto sería la de cualquier x a la n? En base a todo esto que vimos, ¿cuánto sería? N por x elevado... n menos 1. Exacto. N elevado... Perdón, n por x elevado a la n menos 1. ¿Correcto? Bueno. Ya tenemos algunas funciones que hemos deducido, otras que aceptamos, y podemos empezar a ver que hay una tabla de derivadas. Esa tabla de derivadas que está en la Unipedia, bueno, es una digna tabla que tiene muchas funciones que ni vamos a usar, pero bueno, las que necesitamos están. Tenemos que aprender a utilizarla. ¿Cómo funciona? A ver. Fíjense, a la izquierda está la función, a la derecha está la función derivada. Si C tengo una constante, la función derivada, ¿cuánto vale? 0. Para X, 1. Mx más H con M distinto de 0, M. ¿Por qué pongo M distinto de 0? Porque podría ser que H no ocurriera. X a la R, ahora lo vamos a ver en un rato la generalización con R real, es R por X a la R menos 1. Raíz cuadrada de X que les quedó para ustedes de tarea, la función derivada es 1 sobre 2 raíz de X. Seno, coseno. Coseno menos seno. La aceptamos. ¿Se van ubicando? ¿Sí o no? Bien. Bueno. Vamos al ejercicio, lo hacemos juntos. El número 3. Utilizando la fórmula inducida en el ejercicio anterior, o sea, recién que lo hicimos, obtener las derivadas de las siguientes funciones. F de x igual a x elevado a la 123. ¿Cuánto sería la función derivada? Dijimos que este era... espera un momentito, a ver. Ejercicio número 3. Ya ahora miren la tabla, si no se acuerdan. Tenemos que obtener, utilizando lo que inducimos recién, las funciones derivadas de las siguientes funciones. A ver, si la función es f de x igual a x a la 123, ¿cuánto vale la función derivada?
123 por x elevado a la ¿cuánto? X derivado a los 123 menos 1. Claro, directamente lo escribimos a la 122. Se escribe directamente. ¿Está bien? Esta. ¿Cuánto vale la función derivada? 12.345, ¿sí? Por x elevado a ¿cuánto? 12.344. Claro, muy bien. ¿Se van dando cuenta? Sí, sí. F de x igual a x a la 14. ¿Cuál sería la función derivada? 14x elevado a la 13. 14 por x elevado a la 13. Vayan haciéndolo conmigo. X elevado al número de Avogadro. ¿Cuánto vale la función derivada? N por x al elevado a ¿qué? N menos 1. Exacto. ¿Nos vamos ubicando hasta acá, sí o no? Sí, sí. Bueno, ¿lo fueron copiando o esperamos si le falta? Sin entrar en detalles, se puede hacer un abuso extensivo de la potencia y llevarla a un exponente real, procediendo también en el caso de raíces y potencias a la elevación de un exponente racional. Se ponen algunos ejemplos concretos, pero para ser resueltos en clases. Se proponen a continuación. Si f de x es igual a x a la r con r real, ¿cuánto va a valer la función derivada? Vamos a hacer. Por x. Vamos a hacerlo, espera. Vamos a llevarlo al MathType. Espera, sí. Este sería el ejercicio, espera, 3b. Si f de x es igual a x a la r con r real, ¿cuánto vale la función derivada? R por x elevado a ¿cuánto? R menos 1. Bien. Vamos a hacer las funciones derivadas de estas funciones. La función derivada de x elevado a la pi. ¿Cuánto es? Pi por x. ¿Elevado a qué? Pi menos 1. Perfecto. La función es x elevado a la raíz de 2. La función derivada, ¿cuánto vale? Raíz cuadrada de 2 por x elevado a ¿qué? A raíz cuadrada de 2 menos 1. Sí, aguárdenme. Raíz séptima de x a la 9. ¿Cómo podemos pensar esto como una potencia de exponente racional? ¿X elevado a qué? A la 9 séptimos. ¿Cuánto va a valer la función derivada?
9 séptimos por x elevado a ¿qué? A la 9 séptimos menos 1. Bueno, habría que hacer la cuentita. En el D tengo 1 sobre raíz quinta de x a la séptima. ¿Cómo lo pienso? Está como potencia racional y negativo. Sería x elevado a la menos 7 quintos. ¿Sí? ¿Cuánto vale la función derivada? Menos 7 por x. 7 quintos por x elevado a la menos 7 quintos menos 1. ¿Está bien? ¿Por qué menos 7 quintos, profe? Potencia fraccionaria y está en un denominador, o sea que es negativo. Si vos tenés... Sí, claro. Listo, seguimos adelante. Sí. Bueno. El álgebra de las derivadas. Como el álgebra de los límites, también hay un álgebra para las derivadas. Empezamos por la suma y la diferencia. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y la derivada de una diferencia es la diferencia de las derivadas. Están las fórmulas en la tabla. No es nada que hay que memorizar. El ejercicio 4 dice así: hallar las funciones derivadas de cada una de las siguientes utilizando la tabla que se adjunta a este trabajo práctico y la fórmula precedente. Entonces, vamos a hacerlas. Obviamente me van a ayudar ustedes, pero con la tabla en mano, es decir, en mano entre comillas, pero bueno, no sé si la bajaron, pero yo no puedo estar, ya lo tienen que utilizar el material. O, claro, ahí está. Ahí preparo todo el terreno. Ahí está. Un minuto que hago esto. Ahí está. Listo. Bueno. Tenemos que la función, la A es la f de x igual a 2x más 5. ¿Cuánto vale la función derivada de 2x más 5? Es una función lineal, ¿sí o no? ¿Cuánto vale la función derivada de una función lineal? F de x igual a mx más h. Simplemente hay que leerlo. ¿Cuánto vale? ¿Tienen la tabla o no? Bueno. Sí. 1. A ver. Lee por favor la tabla. No digan por decir. Ya, a ver, vamos a mirar la tabla juntos. La idea es que la miren ustedes
y se acostumbren. La función es mx más h. ¿Cuánto vale la función derivada? M. M es la pendiente. A ver, ¿cuánto vale la función derivada de 2x más 5? M. 2. ¿Y cuál es m? 2. Ah, bueno. Bien. Claro, porque ustedes tienen que llevarlo al plano concreto, al caso concreto. Ahora vamos a la segunda función, que es una suma algebraica. 9x menos x a la quinta más 5. La derivada de una suma y diferencia es la suma y diferencia de las derivadas. ¿Cuánto vale la derivada de 9x? 9. Bien. 9. ¿Y de x a la quinta? 5x elevado a la cuarta. La derivada de 5 es 0. Directamente no lo escribo. ¿De acuerdo? Sí. Esta la voy a reescribir porque tengo una potencia fraccionaria. Raíz séptima de x al cubo, ¿cómo lo pensamos? Como x elevado a la 3 séptimos. Bueno, ¿cuánto vale la función derivada de esta función? ¿Cuánto vale la función derivada de x? Miren la tabla. 1. Y la función derivada del seno, Coseno de x. claro. Coseno de x. Y la función derivada de 4 es una constante. 0. Y la función derivada de x a la 3 séptimos, 3 séptimos por x elevado a la 3 séptimos menos 1. Menos 1. Bien. Vamos al D. Esperen un poquito. Bueno. La derivada del coseno, ¿a qué es igual? A menos seno de x. Eso, muy bien. ¿Y la de 5? 0. Claro, no lo ponemos. ¿Y la de raíz cuadrada de x? Menos 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Que alguno puede ignorar que está esa fórmula y pensar este como x a la 1 medio, si quieren. ¿Se ubican? Claro, sí. Como quieran. Vamos a la letra E. La derivada de x elevado a la 1234, ¿a qué es igual? A 1234 por x elevado a 1233. Muy bien. Espera, La derivada de 1, 0. la derivada de raíz cuadrada de x, 1 sobre 2 por raíz cuadrada de x. y la derivada del seno, Coseno de x. se deja así, no se toca. Se deja así. Es la función derivada. Bueno, toolbar, ahí está. ¿Lo quieren copiar? Espera. Sí, profe, por favor.
recuerden, a ver, es el ejercicio 4, ahí está. Ahí está. El ejercicio 5 dice: en los siguientes ejercicios se introduce la derivada de un producto de funciones, cuya fórmula se exhibe a continuación. El objetivo es análogo al 4, hay que hallar la función derivada. La derivada de un producto es la derivada de la primera función por la otra sin derivar, más la primera sin derivar por la otra derivada. ¿Se ubican? Aparte, lo miran en la tabla, ¿sí? Me ayudan con la tablita, ahora. Sí, profe. Este es el ejercicio número, dijimos, 5. Les va a quedar seguramente una tarea para la semana que viene, lo cual les va, no es nada complicado, es mirar la tabla y es interesante para que hagan una pequeña revisión. Ahí vamos. Bueno, arrancamos. Vamos a la función derivada, lo vamos a hacer acá que vamos a tener más lugar. ¿De quién? De x cuadrado por el seno de x. La derivada de la primera función, ¿cuánto vale? 2x por la otra función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada del seno. ¿Cuánto vale la derivada del seno? Coseno de x. Bien. Y lo dejamos así expresado, ¿sí? Vamos ahora a la segunda función. ¿Cuánto es la derivada de lo que está entre paréntesis? La derivada de la identidad, o sea, de x, ¿cuánto vale? 1. Y x a la 52 es 52 por x elevado a la 51. bien. Esto va multiplicado por el coseno sin derivar, ¿sí? Más la derivada, perdón, este factor sin derivar, perdón, por la derivada del coseno. ¿Cuánto es la derivada del coseno? Menos seno de x. Repito, la derivada del primer factor, 1 menos 52x a la 51, por el coseno sin derivar, más la derivada de más este factor sin derivar, más la derivada del coseno, que es el menos seno. ¿Correcto? Ahora vamos a, ¿cuál? Al C. Tenemos la derivada del primer factor. A ver, ¿cuánto vale la derivada de la raíz cuadrada de x?
¿Cuánto vale la derivada del seno? Coseno de x. Y la derivada de 4, 0. bien. Todo esto va multiplicado por ¿quién? Por esto tal cual, porque es la derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar. Ahora más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor, que es 3x menos 8. ¿Cuánto vale la derivada de 3x menos 8? 3. Exacto. Es una lineal. Bueno, estos dos les quedan de tarea. ¿Se van dando cuenta? Sí, esto me va quedando más claro. Es muy mecánico. Bien. Cópienlo. Esperá, tengo que hacer... la semana próxima vamos a seguir el mismo esquema. Estos quedan propuestos, ¿sí? Y vamos a tener un esquema parecido. Con esto cierra la sección 2 de la parte 3, perdón, de la parte 2 del capítulo 2, discúlpenme. Con esto cierra.